solamente quiero darles la bienvenida a esta segunda parte del 10º Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa, que tiene un carácter de reflexión, de análisis, para ir avanzando hacia alguna propuesta, ¿verdad?, que pueda permitirnos responder al derecho que tienen las víctimas de verdad, justicia y reparación. Como ya dijimos al inicio del tribunal, pues a pesar de todos los avances que se han dado, a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y su expulsión del ordenamiento jurídico, poco avance hemos podido tener en el aspecto del conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación en la lucha contra la impunidad. Lo que hemos encontrado sobre todo es falta de voluntad en los distintos actores y también de voluntad política para responder a este derecho de las víctimas. Se trata, por tanto, de que esta tarde tengamos esta oportunidad, y agradezco pues a Juan Antonio Durán, a José María Tomás, a José Ramón Juanis, que nos van a ayudar con sus reflexiones para que podamos avanzar hacia caminos que nos permitan, ¿verdad?, que las víctimas puedan ejercer su derecho. Es necesario pensar en alguna manera, algún sistema de justicia transicional, que es la manera en cómo los países que han vivido un conflicto como el nuestro y con masivas violaciones a los derechos humanos han podido avanzar hacia el reconocimiento del derecho de las víctimas. Entonces me parece que es una parte muy importante y que nos exige una mayor organización, tanto a los comités de víctimas, a la red de víctimas, a las distintas asociaciones y organizaciones de derechos humanos, y una mayor unidad. Me parece que tenemos que ser conscientes de que el sistema como tal se opone y se opondrá a terminar con la impunidad y al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos, y mucho más a la justicia y la reparación. Y creo que hay suficientes elementos para fundamentar esta afirmación. Por tanto, si no hay una fuerte unidad, una estrategia común de todas las organizaciones y comités de víctimas, lo que es claro es que las cosas van a seguir como están. Por tanto, yo haría un llamado a esta unidad, a esta mayor organización entre nosotros, a este trabajo en común para que realmente pues podamos caminar hacia que las víctimas puedan ejercer su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y el país tenga garantías de no repetición. Además, como ya se ha dicho por activa y por pasiva, estamos convencidos, ¿verdad?, de que este es el único camino que va a permitir la verdadera reconciliación en nuestro país. Como hemos escuchado en este tribunal, cuando han hablado las víctimas, que deben ser siempre el centro de cualquier proceso, ¿verdad? Ellos lo han dicho, ellas lo han dicho, que el poder compartir su experiencia, lo que les pasó, el poder ser escuchadas, les ha supuesto de alguna manera pues un avance hacia su proceso de restauración humana. Se han quitado un peso de encima, han compartido algunas, ¿verdad? Se han liberado de alguna manera, reconociendo su situación de víctima, reconociendo qué es lo que vivieron y a la vez reconociendo el derecho que tienen a la verdad y a la justicia. Pues les dejo con los ponentes que esta tarde nos ayudarán a esta reflexión. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Damos gracias al padre rector.
Y en virtud del tiempo vamos a pasar directamente a la primera ponencia de la tarde, que va a realizar el juez José Ramón Juanes, quien ha preparado la primera ponencia. Bueno, vamos a situarnos primero. Espero que... Bueno, buenas tardes. Voy a entrar directamente en el tema. Mi ponencia lleva por título el primer capítulo de este libro, que es el número 2 del informe del tribunal, que el IDUCA me ha entregado esta mañana y que agradezco profundamente que hayan editado, y que lleva por título 12 razones que avalan la experiencia del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. Necesariamente tengo que sintetizar, no puedo exponer todo lo que aquí se dice, pero sí que quiero que sepan que si alguien después de esta intervención tiene interés en profundizar en lo que diga aquí, lo puede encontrar prácticamente todo lo que voy a decir. Bien, yo quisiera que tuvieran delante el folleto que les entregamos ayer, en el que estaba esa primera parte, para que sigan y puedan seguir la exposición con mayor conocimiento. Ahí ven ustedes las 12 razones. Yo voy a analizar todas, pero algunas pasaré muy deprisa y me centraré en las que considero fundamentales, que ya les diré cuáles son. Primera razón. El tribunal es necesario como espacio de encuentro con el dolor. El tribunal como espacio para las víctimas, como espacio para el encuentro con el dolor, sigue siendo necesario. No lo digo yo, lo han dicho las víctimas ayer y hoy. En El Salvador queda todavía mucho dolor oculto en el mar del olvido y de la impunidad. Y el tribunal es una playa acogedora para las olas del dolor de las víctimas salvadoreñas. Frente a los valedores interesados del opio del olvido, frente a los que, ignorando su condición humana, dicen que no hay que abrir viejas heridas, que bastante violencia tenemos hoy como para preocuparnos de la violencia del pasado, frente a los que se erigen como muros, como diques de contención, para que no penetre la memoria y el dolor, debemos seguir siendo playa para recibir pacíficamente las olas del sufrimiento, del dolor y de la memoria de las víctimas. Y para que esas aguas, además, acaricien suavemente nuestras vidas y nos limpien también a nosotros de tanta violencia, tanta intransigencia y tanto egoísmo. Y para vencer ese obstáculo del silencio impuesto, el espacio del tribunal es un instrumento útil y eficaz para acunar su dolor, si me permiten, para chinear su dolor. El tribunal, segunda razón, es expresión del compromiso universal con las víctimas. El tribunal es una exigencia y una demanda de ustedes. En ella se encuentra su legitimación y su inspiración. El dolor de las víctimas es universal y la universalidad de ese dolor se corresponde necesariamente con la universalidad de la justicia. Porque si nuestra condición humana nos hace iguales ante el dolor, de la misma forma todos somos iguales ante la ley que garantiza los derechos que como seres humanos todos tenemos. Por eso, todas las víctimas de cualquier país están legitimadas para crear espacios contra la impunidad, con la participación de jueces internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Tercera razón. El tribunal es un espacio para la verdad que necesita el liderazgo de la UCA, del IDUCA y de otras organizaciones salvadoreñas. La experiencia del tribunal ha conseguido unir a las víctimas, pero todavía, en una red unitaria, pero todavía débil, que precisa asesoramiento, ayuda y liderazgo institucional. La UCA, el IDUCA y otras organizaciones salvadoreñas comprometidas con la defensa de los derechos humanos han asumido ese liderazgo de forma valiente y generosa. Es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho más lo que queda por hacer. La red de comités de víctimas tiene implantación en todo el territorio, pero necesita institucionalizarse y tener líderes estables para ser reconocida como organización de víctimas por los poderes públicos. Cuarta razón, el tribunal es una experiencia constatada de psicología de la salud. Se ha dicho,
pero hay que repetirlo. El tribunal, como espacio que da voz a las víctimas y escucha su dolor, se convierte en una experiencia positiva de terapia curativa de la palabra y de la comunicación para las víctimas. Los testimonios ante el tribunal constituyen para las víctimas una vivencia integradora, en la que, mediante el vehículo de la palabra y su expresión, consiguen llevar al plano consciente aquello más profundamente reprimido en la psique de la persona, logrando de esta forma un cambio terapéutico que les libera tras ese trance de muchos años de angustia. Así nos lo han constatado ustedes una vez más. Y nos lo decían brillantemente nuestro equipo de psicólogos, diciendo: este tribunal es fundamental para ese proceso de sanación. Es fundamental para ese proceso de sanación, porque es una herramienta en la cual confían muchos y muchas, sobre todo los que han podido expresar sus testimonios. Ellos mencionan que esa fue la primera vez que contaron su experiencia, nos dicen los psicólogos. Por eso esta experiencia es un camino para empezar a romper el silencio. En un país como El Salvador, en el que la atención psicológica a las víctimas es casi inexistente, la experiencia del tribunal en su dimensión integral constituye un ejemplo real de la terapia social que las víctimas y el propio país necesitan. Quinta razón. El tribunal es reparación popular y exigencia de reparación de las víctimas por los poderes públicos. El tribunal constituye un instrumento eficaz de reparación popular de las víctimas, porque su verdad, difundida a través de este espacio, se convierte así en la voz de los que sufren, la voz de los que tantos años fueron privados de voz, la voz del dolor. Unos testimonios que dan la cara en público y que dignifican, legitiman y reparan a la víctima ante la sociedad y el Estado, al tiempo que señalan al victimario y le enfrentan a la responsabilidad de sus propios actos. Una dignidad social y pública arrebatada tanto a las víctimas sin nombre y olvidadas como a las que sobrevivieron ocultas y marginadas en el mar del silencio y del miedo, y cuya identificación y conocimiento de sus proyectos de vida rotos provoca el efecto inmediato de la reparación popular, liberando a la víctima desaparecida de una errática desmemoria y a la víctima sobreviviente de una vida a la deriva de los vientos de la inseguridad, la exclusión social y el dolor de las heridas siempre abiertas. Una dignidad recuperada que libera a la víctima del injusto sentimiento de culpa, provocado por la necesidad primaria de sobrevivir en el silencio y en el miedo, y que desde la verdad empodera y legitima a la víctima para organizarse y exigir de los poderes públicos justicia y reparación integral. Sexta razón. El tribunal es un instrumento de las víctimas con una perspectiva doble, que se proyecta tanto en el campo de la justicia restaurativa como en el campo de la justicia transicional. Afirma José María Tojeira, en un artículo brillante que pude leer ayer y que encontré en la librería de la UCA, en la revista ECA, que lo más básico de la lucha salvadoreña por los derechos humanos ha sido la persistencia de la sociedad civil en la defensa y el interés por las víctimas. Efectivamente, el tribunal es un magnífico ejemplo de esa lucha. Es un magnífico ejemplo de esa lucha, no cabe duda. El tribunal es una experiencia diseñada y practicada de acuerdo con los deseos de ustedes, las víctimas, y constituye una política pública no gubernamental de carácter permanente para la reparación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia restaurativa y en aras de propiciar un modelo jurídico público de justicia transicional. No debemos perder, por lo tanto, esa perspectiva dual de la experiencia del tribunal, que se proyecta tanto, como digo, en la justicia restaurativa como en la justicia transicional. Esta es una idea fundamental que trataré de explicarles. Es cierto que algunas veces se utilizan confusamente ambos conceptos, lo que nos lleva al error de considerar como justicia transicional lo que es solo justicia restaurativa. Un buen ejemplo de ello es este tribunal, que es una iniciativa privada. Y viceversa.
a considerar solo como justicia restaurativa o de reparación lo que debe ser también justicia transicional, o más exactamente, parte esencial de un modelo integral de justicia transicional. Porque siendo cierto que la justicia transicional es también reparación, incluso se le llama a menudo justicia de reparación, no es menos cierto que implica también y necesariamente la reconstrucción de la verdad y la depuración de responsabilidades jurídicas derivadas de los crímenes cometidos, en nuestro caso, antes, durante y después del conflicto armado. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, como también desde una consideración social o política, aunque ambos modelos de justicia puedan interactuar en una misma realidad, en un momento histórico concreto, es evidente que tienen contenidos y objetivos distintos y complementarios. Algunos procesos históricos se han pretendido de justicia transicional cuando solo han desarrollado políticas de reparación, caso de mi país, España. Y es una triste realidad que la intensidad de la exigencia de retribución, de exigencia de responsabilidades, disminuye con el intervalo de tiempo entre las atrocidades y la transición, y entre la transición y los procesos judiciales. Es lo que el sociólogo noruego Jon Elster llama la ley de la justicia transicional. Hasta el punto de que se llegan a utilizar argumentos que tratan de legitimar el olvido y la impunidad como bases esenciales del proceso de transición y de la propia historia. Juzguen si no ustedes. Hace unos días en el Parlamento español se debatía una propuesta de ley para modificar la ley de amnistía de 1977, que según nuestro Tribunal Supremo impide juzgar los crímenes del franquismo. La propuesta fue rechazada con los votos de la derecha y del Partido Socialista, con argumentos como este. Lo que pretenden ustedes es demoler una de las bases sobre las que se construyó la transición y hacer un ejercicio de reescritura de la historia. ¿Recuerdan lo que decíamos a Germán esta mañana? Como si la historia fuera posible sin la verdad. Lo que hay que hacer es redimir la historia. Lo decía Germán. Hay que redimir la historia para integrar en ella lo que se olvidó, lo que se ignoró. Por lo tanto, evidentemente, no se transita por la justicia desde una situación de impunidad, de conflicto armado o de dictadura política hacia la paz y la reconciliación solo con medidas o políticas de reparación. Hablar de justicia transicional exige también reconstrucción de la memoria histórica, reconocimiento de los crímenes y condena pública de los culpables, y participación de estos en las medidas de reparación. La transición de la guerra a la paz, dice Gloria Gallego, profesora de filosofía en la Universidad de Medellín, no puede realizarse sin memoria y sin justicia. Debe hacerse una justicia especial que permita hacer frente al pasado traumático y a la vez facilite las vías hacia un mejor porvenir. Y la contrapartida, evidentemente, a ese objetivo del bien común, de la paz y de la reconciliación, puede ser la indulgencia punitiva de los victimarios. Claro que sí. E incluso la amnistía parcial, limitada, condicionada o impropia, pero nunca la impunidad, porque ella supone la violación del derecho a la verdad. Así, el prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli, respondiendo a la pregunta ¿en qué debe consistir la justicia transicional?, concluye que es un tipo de justicia inspirada en el objetivo claro de la pacificación y de una efectiva reconciliación nacional que no deje sobre el terreno odios, rencores, sentido de la injusticia padecida, deseos de venganza y, por lo tanto, peligro de reapertura de la guerra, y que tiene que, además, involucrar a todas las partes en el conflicto. Miren ustedes, en El Salvador, el liderazgo asumido por la UCA y el IDUCA, junto con la Red de Víctimas y otras organizaciones sociales, y la colaboración de los que hemos tenido el privilegio de participar en este proceso, ha proporcionado al país una experiencia singular, que naciendo en el seno y la naturaleza de la justicia restaurativa, hoy, 10 años después, se proyecta también sobre el contexto y el proceso de un modelo salvadoreño de justicia transicional. Las palabras antes citadas de Ferrajoli avalan
esta afirmación sin ninguna duda. Y ser conscientes de esa doble dimensión, de la experiencia y el espacio de este tribunal, será esencial para valorar su tarea, para definir nuevos objetivos, para evitar innecesarias frustraciones y para potenciar soluciones imaginativas. Porque una dimensión no excluye a la otra. De la misma forma que la acción y presión de la sociedad civil no elimina, sino que reclama y exige la acción responsable de los poderes públicos del Estado. Esta doble dimensión demuestra que el tribunal era un espacio necesario con ley de amnistía y sin ley de amnistía. Y por su propia naturaleza y origen, no se puede desconocer que este tribunal es un instrumento limitado, al que no se le puede pedir lo que no es competencia y obligación, o lo que es competencia y obligación de los poderes públicos, pero cuya funcionalidad tampoco puede quedar anulada por la ineficacia y la disfuncionalidad de los poderes públicos. Nadie puede negar que el tribunal es hoy ya un instrumento eficaz de justicia restaurativa o reparadora en El Salvador. Señala con gran acierto de nuevo José María Tojeira que la reparación moral es un principio de justicia. Así es. Por lo tanto, que nadie lo dude. Aquí, en este tribunal, no escenificamos entre todos una obra dramática. El tribunal no es un teatro o un lugar para la ficción. Este es un espacio para la reconstrucción de la verdad histórica. Y lo que hacemos aquí es justicia. Sí, justicia restaurativa o reparadora. Porque desde la verdad hecha palabra y testimonio, aquí transformamos esa realidad de silencio, olvido y marginación de miles de víctimas inocentes, impuesto por la barbarie genocida que lembró después un estado permanente de mentiras y de impunidad. Sí, aquí hacemos justicia real, material y comunitaria. Porque cuando las víctimas rompen con lágrimas de valentía su silencio y se sacan de las entrañas el peso inhumano de un dolor y un sufrimiento reprimidos que les congelan la vida, se transforman y comienzan un proceso evidente de sanación. Aquí las víctimas recuperan su dignidad social y comunitaria violada. Aquí se restauran, se rehabilitan y fortalecen sus proyectos de vida y que obtienen la reparación popular, la reparación de la comunidad. Y en ese proceso, las víctimas se empoderan y se convierten en agentes transformadores de toda la sociedad. Sí, aquí hacemos justicia, porque cuando una víctima se transforma, desde su restauración, también lo hace su familia. Y cuando una familia se transforma, como nos recordaba Germán, también lo hace su comunidad. Y cuando una comunidad se empodera, se comunica y se organiza, se transforma el tejido social y desde él todo el país. Y finalmente, afirmamos que aquí se hace justicia porque desde el encuentro, la amistad y el abrazo con el dolor de las víctimas, aquí nos transformamos todos. En estos ya 10 largos años hemos pasado momentos difíciles, momentos de duda y de soledad. Hemos recibido el ninguneo generalizado de los medios de comunicación, de las autoridades con escasas y honrosas excepciones. Pero los hemos superado y hoy la aceptación de nuestra realidad es un hecho innegable, a pesar de que no estén aquí muchos de ellos. Porque esta experiencia ha supuesto un proceso de transformación para todos, también para nosotros. No somos los mismos ni las mismas, y no lo digo solo por el natural desgaste de la vida. Ustedes, las víctimas, nos han transformado, nos han cambiado, nos han enseñado que la verdad es el fundamento de la paz y que el amor, amistad, es el elemento esencial de la convivencia entre personas, porque ustedes son el mayor ejemplo que nunca hayamos podido tener de lo que es la generosidad humana y el deseo de una verdadera reconciliación de toda la sociedad. A pesar de soportar tanto dolor, nunca vimos odio en sus ojos, ni escuchamos
de sus palabras el deseo de venganza, solo una profunda y sana rebeldía ante la injusticia. Sí, ustedes nos han transformado, nos han restaurado, con sus vivencias dolorosas, su valentía y su amistad. Y estoy seguro de que lo han hecho en todos los lugares en que nos hemos reunido y con todas las personas de buena fe que les han escuchado en vivo o a través de Radio ISUK. No es una casualidad que sigamos aquí y que nos volvamos a preguntar una vez más cuál es el próximo tramo en el camino. Porque creo que hay algo, quizá espiritual, que nos une, que nos impulsa y que nos mantiene. Y estoy seguro de que esa luz procede de ustedes, las víctimas del dolor. Séptima razón. La experiencia del tribunal constituye el presupuesto necesario de cualquier política pública de justicia transicional que pueda plantearse algún día en El Salvador. Conviene abordar ahora la parte más técnica de esta exposición. Sin duda costó mucho, pero la presión comienza a dar frutos. El año pasado en Morazán tuvimos la presencia de prácticamente los 3 poderes públicos del Estado. Y esto es muy importante. No cabe olvidar, además, que la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declaró la inconstitucional de la ley de amnistía, es la respuesta a una demanda presentada por el IDUCA con el apoyo de los jueces del tribunal y que desde la primera, en todas las resoluciones, hemos pedido siempre la derogación de la ley de amnistía. En la misma línea, las recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sobre habeas corpus, dictadas a propuesta de demandas de la Asociación Pro Búsqueda, en las que se ordena de forma perentoria la apertura de los archivos militares en 15 días, y se exige a la Fiscalía General de la República que informe cada 3 meses, a fecha fija, de lo que vaya realizando, viene a remover por vía judicial los obstáculos que impiden de facto la tutela judicial efectiva, el derecho a la verdad y el derecho a la igualdad de las víctimas, posibilitando un uso verdaderamente alternativo del derecho frente a la utilización reaccionaria que del mismo se venía haciendo por las fuerzas más conservadoras. Es un camino por el que las víctimas pueden avanzar, como luego les diré, para desbloquear la parálisis de sus demandas ante la Fiscalía, ante la inexplicable carencia de ese marco de justicia transicional que la propia Sala reclama. Estamos, sin duda, ante una ingeniosa y brillante iniciativa de los promotores de las solicitudes de habeas corpus y ante unas extraordinarias y valientes resoluciones de la Sala de la Corte Suprema, que la convierten, fíjense ustedes, que la convierten en ejecutora de hecho de la sentencia sobre inconstitucionalidad de amnistía. Es decir, la propia Sala está ejecutando la sentencia de inconstitucionalidad de amnistía, exigiendo a los poderes públicos la apertura de los archivos, que investiguen y, evidentemente, que se investigue la verdad. Y estas sentencias marcarán un camino irreversible en el conocimiento de la verdad y en la superación de la amnistía de hecho, que hasta hoy ha paralizado el deber de investigar de los poderes públicos en El Salvador. Nada será igual a partir de estas resoluciones. Todos los órganos judiciales del Estado, a cualquier nivel territorial, tienen ya el espejo en el que mirarse frente a las denuncias y las demandas de las víctimas. Y todas las instituciones estatales, sin excepción alguna, tienen obligación de investigar, como lo señala la Sala con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, es toda una verdadera pedagogía imperativa en materia de derechos humanos que la institución militar deberá aprender y asumir inmediatamente en aras de su ineludible servicio a la nación. Artículo 211 de la Constitución. Creo que en El Salvador, como hace muchos años sucedió en Colombia, es la hora de los jueces. Y pienso que el papel que está llevando a cabo la Sala de lo Constitucional puede ser decisivo y va a serlo con seguridad en la necesaria respuesta asimétrica del Estado frente a la violencia del pasado y del presente, en el objetivo de la reconciliación en el primer caso y de la pacificación
con respecto a la violencia actual. Lo que el jurista italiano antes citado Ferrajoli define como la diferencia, asimetría, entre la civilización del derecho y la incivilización de la guerra o la violencia extralegal. Porque dice, la lógica de guerra o represión violenta para enfrentar la violencia extralegal suprime esa asimetría y rebaja al Estado al nivel de la violencia extralegal. Rebaja al Estado al nivel de la violencia extralegal. Por eso creo que hay que valorar y destacar el papel de la Sala de lo Constitucional y apoyarlo decididamente. Y creo también, con base en la experiencia de estos 10 años, que no hay que importar nada y que en El Salvador hay elementos suficientes para construir un modelo de justicia transicional integral. No se trata de competir con cualquier iniciativa de los poderes públicos del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial. Muy al contrario, creemos que para transitar desde la justicia, o mejor dicho, por la justicia, desde una situación de impunidad, de abandono de las víctimas y de fractura social, hacia un escenario de reconciliación y verdadera paz, es absolutamente necesaria una tarea de restauración individual y comunitaria en la que se implique la sociedad civil. Porque un proceso de justicia transicional no puede ser solo el resultado de una creación de laboratorio, sino que ha de ser la consecuencia de un contexto social, jurídico y político que lo exija. O lo que es lo mismo, hay que crear un caldo de cultivo que haga hervir esa necesidad y ese camino. Y pienso que para crear ese caldo de cultivo, la experiencia de nuestro tribunal, con la presencia de las víctimas que confían en él, y si lo conseguimos de los victimarios, es uno de los mejores ingredientes, junto con otros que también existen en el generoso huerto de esta tierra. La presión de la sociedad civil y la fuerza del nuevo tejido social que va propiciando esta y otras experiencias en todo el país, en el que quiero destacar el decisivo papel de la mujer salvadoreña, especialmente en el ámbito local y comunitario, junto con la presión constitucional de los jueces, deben llevar a la clase política a propiciar un marco jurídico y político de justicia transicional que enfrente la fractura social provocada por la impunidad y el olvido, para hacer posibles los objetivos de la reconstrucción de la memoria histórica, la reparación de las injusticias y la reconciliación nacional. Fíjense, y si no lo hacen por convicción, tendrán que asumirlo por conveniencia. No lo duden de que si la presión continúa, si seguimos estudiando y documentando más casos y llevándolos a la Fiscalía, si ustedes, las víctimas, se siguen alzando su voz y si los operadores jurídicos, no solo jueces, abogados también, actúan con astucia e imaginación jurídica por la senda constitucional, quienes ahora se escudan en el poder político y cierran los ojos y los oídos a la verdad, se apuntarán a la indulgencia punitiva de las políticas de justicia transicional, antes que asumir los riesgos de la justicia retributiva de los tribunales ordinarios, que es mucho más severa. Miren, les voy a exponer ahora algo que les va a sorprender. En los últimos meses he estado trabajando bastante estudiando procesos de justicia transicional y diferentes comisiones de la verdad realizadas en el mundo. Y me he detenido especialmente en uno, el más cercano, el proceso colombiano. El acuerdo de paz sobre las víctimas del conflicto y en concreto el punto 5 del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, divulgado el 15 de diciembre de 2015, y por el que se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y compromiso con los derechos humanos. No les voy a exponer el sistema, pero les diré en síntesis los elementos que contiene. Tiene 5 elementos, de ellos 3 mecanismos y 2 grupos de medidas. Los 3 mecanismos de ellos son 2 extrajudiciales y 1 judicial. El primero de ellos, extrajudicial, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Fíjense ustedes lo que es esta comisión. A ver si les suena. Contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones, promover el reconocimiento integral de las víctimas, crear un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad y se harán audiencias públicas con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas,
pudiendo incluir escenarios públicos de discusión y de reflexión. Nadie puede desconocer que en El Salvador existió una Comisión de la Verdad, cuyo informe celebramos ahora 25 años, que realizó una extraordinaria labor. Pero esa idea más amplia del modelo colombiano de crear un espacio para las víctimas, para escucharlas y propiciar su restauración, así como para el encuentro de los victimarios, ¿les suena a algo? ¿No llevamos haciendo aquí, en este espacio, más o menos lo mismo desde hace 10 años? ¿No es lo que estamos haciendo aquí y ahora? El segundo instrumento, también extrajudicial, se crea la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y razón del conflicto. Tendrá carácter humanitario y extrajudicial y contará con la participación de víctimas y defensores de derechos humanos y con la experiencia de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas existente con anterioridad en el país. ¿Existe en El Salvador algo parecido? ¿Les suena ProBúsqueda? La Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas, aprobada por decreto de 2010. La recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Conflicto Armado, creada por decreto de 2017. Tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo judicial que crea el modelo y que evidentemente no existe en El Salvador. Los otros dos componentes del sistema colombiano son dos grupos de medidas. De una parte de reparación de las víctimas y de otra parte de garantías de no repetición. Además, está el compromiso con los derechos humanos, el compromiso explícito con los derechos humanos. Pues bien, en su comparecencia ante este tribunal, el pasado año en Morazán, la subsecretaria de Inclusión Social de la Presidencia del Gobierno, Guadalupe Hernández de Espinosa, nos explicó con detalle los diversos mecanismos de reparación y garantías de no repetición que se vienen articulando por varios departamentos del Gobierno en los ámbitos prestacional, de salud, comunicación, registros, bienes culturales, políticas de géneros y otros. Además, he podido tener acceso al informe que la propia Guadalupe remitió al presidente del Gobierno en este año sobre las tareas realizadas. Les aseguro que es una tarea quizá no muy conocida, pero encomiable. Y sin duda son medidas insuficientes, efectivamente, sobre todo las prestacionales. Y sobre todo carentes de un marco jurídico político integrador, en el que la falta de participación activa y restauradora de los victimarios es necesaria. Y no cabe duda que falta mucho por hacer, la propia Guadalupe nos lo decía. Pero lo que ahora me interesa destacar no es el alcance de esas medidas, sino el hecho mismo de su existencia. Y sobre todo la voluntad de diálogo con las organizaciones que representan a las víctimas para construir el programa de reparaciones. En cuanto al compromiso con los derechos humanos, que complementa el sistema integral colombiano, ¿qué se puede decir de un país como El Salvador, que cuenta con una institución de carácter estatal, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo reconocimiento constitucional es uno de los logros de los acuerdos de paz y que viene realizando una tarea eficaz y brillante en defensa de la verdad y contra la impunidad? Bien, expuesto está el modelo colombiano. Hagamos ahora un ejercicio práctico como el que nuestros psicólogos suelen hacer en las sesiones del tribunal. Coloquemos ese modelo de justicia transicional colombiano sobre la realidad de los esfuerzos plurales y dispersos actualmente desarrollados en El Salvador, por la verdad, la justicia y la reparación y la reconciliación. Y podremos comprobar que aquí, en este momento, se están ejecutando prácticamente 4 de los 5 componentes del mismo, con sus limitaciones, claro está, pero son una realidad. Y el quinto, la investigación judicial, como antes se señaló a propósito de las sentencias de la Sala, ya levantó del suelo la serpiente de la justicia de la que nos habló Monseñor Romero y apunta a los calzados y con elegante saco. Pero, ¿quién está llevando a cabo esos esfuerzos? ¿Sobre qué esfuerzo y de quiénes se viene desarrollando esa realidad? ¿Y con qué proyecto? ¿Con qué consecuencias políticas? Sin duda, sobre un esfuerzo en ocasiones loable, pero descoordinado e insuficiente de los poderes públicos, en el ámbito de la reparación y la memoria histórica, y prácticamente inexistente en el marco de la verdad y la justicia,
en el que cabe destacar, sin embargo, la valentía y el rigor jurídico desde el punto de vista del derecho internacional humanitario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y de algunos jueces del país. Es encomiable también la labor de algunos servidores públicos, comprometidos con la defensa de los derechos humanos en el ámbito del poder ejecutivo central y local. Pero lo cierto es que los principales esfuerzos desarrollados en el país por la reconstrucción de la verdad histórica, la dignificación de las víctimas y la lucha contra la impunidad proceden de la sociedad civil, organizada y de experiencias y espacios como este tribunal, en el que desde hace 10 años se escucha la voz de las víctimas, así como la iniciativa judicial de la propia sociedad civil, que es la que está pleiteando y es la que está investigando. ¿Existe un proyecto político a nivel de Estado que defienda y pretenda la justicia y el bien común? Así debería ser, porque la Constitución en el artículo 1 lo dice claramente. El país está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad y el bien común. Pero convendrán conmigo que no se puede conseguir la justicia sin verdad, ni tampoco el bien común sin reconciliación nacional y sin verdadera paz. Lamentablemente, el único proyecto político que existe frente a la fractura social, jurídica y política que representan los crímenes contra la humanidad derivados del conflicto armado es el olvido y la impunidad. Y al mismo tiempo, la respuesta del Estado frente a la violencia actual es la asimetría de la represión y la violencia, con la consecuencia añadida de que las cárceles están llenas, como nos decía el informe del IDUCA, y que El Salvador es uno de los países del mundo con mayor número de presos por habitantes. Miren ustedes, un país como El Salvador, que ha sido capaz de reproducir principalmente con el esfuerzo y la iniciativa de la sociedad civil, especialmente de las víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, dos de los 3 mecanismos que integran el complejo sistema integral de verdad, justicia y reparación, de un país mucho más complejo y extenso como es Colombia, que ha sido capaz de expulsar del ordenamiento jurídico una ley de amnistía, desde el rigor de jueces comprometidos con el derecho internacional humanitario, lo que otros países más desarrollados no han hecho, y saben que vivo en uno de ellos, que a través de una institución pública como la Procuraduría de Derechos Humanos desarrolla desde hace años una labor extraordinaria en la denuncia de prácticas genocidas por los agentes del Estado, y aunque tímidamente comienza a desarrollar políticas de reparación y garantías de no repetición, me pregunto, ¿se imaginan lo que este país podrá lograr cuando sus representantes políticos se acerquen a conocer, escuchar y reparar eficazmente el dolor de las víctimas? El terreno de las políticas de justicia transicional en El Salvador está sembrado y en él florece ya la espiga de la mano tendida de las víctimas. Y en ese camino de construcción de un modelo genuino y autóctono de justicia transicional, los poderes públicos no deberían despreciar el terreno abonado por el tribunal, especialmente con las víctimas. Y si se logra el encuentro con los victimarios, se abriría un camino de posibilidades incalculables. Es una oportunidad histórica que ningún gobierno responsable debería desperdiciar. Es el momento de hacerlo. La coyuntura política es propicia ahora. Miren, un simple decreto del Ejecutivo podría crear mañana mismo la Comisión Nacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa y la Reconciliación en El Salvador. Eso es posible. Y sin duda, ese debe ser el siguiente paso. Lamentablemente, aquí no podemos ofrecer a los victimarios garantías que ayuden a que se acerquen al tribunal. Pero el Estado sí puede hacerlo. El Estado sí puede hacerlo en el marco de un proyecto de justicia transicional. Iré más deprisa a partir de este momento. Octava razón, el tribunal es una realidad histórica y documentada y constituye un instrumento indispensable de las garantías de satisfacción y no repetición. Miren ustedes, estamos en la Capilla de los Mártires, aquí empezamos. ¿Por qué no construir un memorial del tribunal? Lo que hemos hecho en 10 años, en un edificio aquí de estos tan bonitos que está haciendo la UCA, se podría crear perfectamente un memorial del tribunal para que fuera
instrumento de garantías de no repetición, para que lo pudieran ver los estudiantes, para que las víctimas vinieran en autobús a verlo y para que se vieran las fotos, los vídeos, los libros también, los documentos que hemos elaborado. Todo eso está ahí, lo tenemos en la mano y lo escondemos, cuando es un instrumento fundamental de garantías de no repetición. 10ª, el tribunal constituye, la 9ª y la 10ª las paso porque las hemos hablado estos días, el arraigo social y el tribunal como instrumento de averiguación de la verdad. Las estadísticas las tienen y paso. Voy a la 11 rápidamente. El tribunal es un instrumento de presión e impulso de la acción investigadora de la Fiscalía de la República. Miren ustedes están hartos de que la Fiscalía paralice sus demandas. Es más, se puede decir que de hecho existe una amnistía de facto. Se superó la amnistía legal, pero se impuso la amnistía de facto porque no se avanza, no se investiga. Han pasado casi 2 años. Las víctimas y los representantes están quemados, pero ojo, ustedes deben dirigir su malestar a quien es el responsable. Y los responsables de este retardo de la Fiscalía y de la Justicia son los poderes públicos. Pero a la vez que hacen eso, no destruyan lo que hemos construido en 10 años, porque para reivindicar y reclamar al responsable de los poderes públicos no hay que destruir lo que hemos construido, no hay que destruir lo que hemos construido. Al contrario, hay que presionar, hay que demandar, hay que presentar demandas y hay que ser profundamente imaginativos. Y los operadores jurídicos se tienen que exprimir el cerebro para buscar esos caminos. Y existen esos caminos, existen en este país esos caminos, están en la Constitución. Fíjense ustedes, en este país existe un artículo en la Constitución, que es el artículo 8. Fíjense lo que dice el artículo 8. Entre los derechos fundamentales consagra el derecho a que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Esto es una genial expresión del derecho de rebeldía, que está en la ley. Esto, para un jurista atrevido e imaginativo, es una varita mágica. Porque por este camino, en la Europa de los 70, en Italia, fundamentalmente en España, a través de la teoría del uso alternativo del derecho y a través de normas constitucionales como esta, conseguimos avances sociales importantísimos en materia social, en materia de libertades, en materias procesales. Y evidentemente, yo creo que en El Salvador esa paralización de las demandas ante la Fiscalía constituye una violación, un ejemplo claro de retardación de justicia injustificada. Artículo 17 de la Constitución. Existe el derecho a indemnización por retardación injustificada de la justicia. Y ya no digamos la Convención Interamericana que establece el derecho a la tutela judicial. Pues bien, la combinación de estas normas llega a demostrar perfectamente que se está produciendo una violación de un derecho fundamental, que es el derecho a la verdad, que está reconocido entre lo que uno tiene derecho a no privarse de lo que la ley no prohíbe. Y si uno tiene derecho a no privarse de lo que la ley no prohíbe, tiene el derecho a no privarse de conocer la verdad. Y si alguien le está privando de ese derecho, está violando un derecho fundamental. Y cuando se viola un derecho fundamental, ¿qué hay que hacer? Pues artículo 247 de la Constitución, recurso de amparo. Recurso de amparo ante la Sala. La Sala está esperando sus recursos. Se los está pidiendo. Lo ha dicho en las sentencias de habeas corpus. La Sala lo ha dicho claramente. Es decir, no voy a consentir que la ley de amnistía superada se obstaculice y no se investigue la verdad. Y a usted, ministro de Defensa, en 15 días envíeme los archivos. Y le dice además, y si no me los envía, no voy a parar de seguir ejecutando la sentencia y de seguir buscando nuevas medidas ejecutorias. Porque dice, entre mi potestad ejecutoria está la de exigir que la sentencia se cumpla. Y evidentemente, el proceso de habeas corpus es un procedimiento que solo sirve para las desapariciones forzadas. Pero el recurso de amparo sirve también para el retardamiento de justicia y para todo tipo de crímenes que en este momento no se estén investigando. Fíjense ustedes, yo creo que es el momento de presentar este tipo de recursos ante la Sala
y además de hacerlo ahora, porque la sala va a cambiar y hay que hacerlo antes de que cambie. Es el momento que los planteo. Y termino con la 12ª razón. El tribunal es un espacio adecuado para un ejercicio de alteridad entre víctimas y victimarios. En este contexto de impunidad y violencia, no se puede esperar de brazos cruzados la iniciativa de los poderes públicos. Muy al contrario, es necesario definir desde la sociedad civil estrategias de paz y de reconciliación, para que los salvadoreños vean que la paz es rentable y merece la pena. La confianza depositada por las víctimas en esta experiencia nos demuestra que el tribunal constituye un lugar de encuentro necesario entre víctimas y victimarios con el objetivo del arrepentimiento, el perdón, la reparación y la reconciliación, lo que Mauricio Gaborit define como alteridad en tanto que presupuesto de la reconciliación, que implica, dice Gaborit, que ante el dolor de los otros uno no puede permanecer impávido, sobre todo si ha sido el causante de esa desventura y todavía pretende considerarse humano. No se trata de enfrentar a la víctima con el victimario aquí, se trata de encontrarlos, de propiciar su encuentro. Y para ese ejercicio de alteridad no es un mero contacto físico de cercanía, requiere, como me recordaba no hace mucho el jesuita Federico Lorriaga, en una de sus profundas reflexiones, de otros elementos esenciales, fíjense ustedes, para que se produzca el verdadero encuentro. Así, el encuentro entre personas exige la reciprocidad de silencios y miradas respetuosas, que nacen del amor y la amistad. Asimismo, requiere la capacidad de generar confianza, lo que solo es posible desde la humildad, el diálogo sincero y la autenticidad. Y es necesario confiar en la riqueza de los intercambios, evitar las palabras huecas y las actitudes inmutables de los que creen poseer la verdad. Todo encuentro verdadero requiere además valentía para arriesgarse, para mojarse, para tocar ese dolor ajeno, para pasar a la otra orilla de la esperanza y así finalmente propiciar la búsqueda de la felicidad compartida, lo que puede ser la verdadera reconciliación. Miren ustedes, este tribunal es un cuerpo vivo. Es un cuerpo vivo. Ustedes, las víctimas, son sus venas y arterias. No permitan, no dejen que su corazón se pare. Conocerles y compartir con ustedes un pequeño lugar en este ser tan especial ha sido un verdadero regalo de la vida. No nos olviden. Yo no les olvidaré nunca. Muchas gracias.